Y bueno, esto que está acá son porcentajes. ¿Por qué tenía que sacarlo? ¿Por qué todo da 24? Porque nuevamente, les decía, la planta siempre va a producir un caudal constante, que ahorita miramos cuánto es, y la red a lo largo del día va a producir unas horas más y otras horas menos, va a consumir, perdón, unas horas más y unas horas menos, pero en promedio lo que la red va a producir o a consumir debe ser igual a lo que consume la planta, a lo que produce la planta. Si estas dos valores no se igualan, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el sistema se vuelve insostenible, no se logra un equilibrio, que es lo que pasa en los municipios. Que la planta produce una cantidad, pero la red consume más. Por eso al final el tanque nunca se llena. Entonces, en condiciones ideales, lo que produce la planta, que en este caso, si todos produjeran el 100%, pues 24 valores sería el 24. Y la red, pues tendría que consumir los mismos 24. Aquí vamos ahora a hablar ya no de porcentaje, sino de caudal. Entonces aquí vamos a dibujar caudal. Y el caudal de la planta, pues dijeron que es, lo vamos a manejar aquí, por ejemplo, en unidades, metros cúbicos sobre segundo. Entonces este es 0,508 fue que me dijeron ustedes. Lo voy a multiplicar por 1 porque la planta siempre produce el 100%. ¿Cuánto es el caudal? Esto es caudal de la planta, de la PTAP. Y esto es caudal de la red. También en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, en la red lo que vamos a tener es que es este porcentaje por 0,508. Entonces, acá lo que me está diciendo es que hay unas horas que la planta, por ejemplo, la planta me produce 508, pero la red me consume 762. ¿De dónde va a salir esa diferencia? Pues esa diferencia va a salir del tanque de almacenamiento. Aquí en este caso, la planta produce 508 litros y la red solo consume 254. ¿Para dónde va esa diferencia? Para el tanque de almacenamiento. Entonces, todas estas diferencias es lo que miramos hace un rato en la gráfica, pues es lo que se compensa con el tanque de almacenamiento. Estamos aquí hablando de caudales en metros cúbicos por segundo. Esto es lo que consume la red y esto es lo que consume la planta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, como nosotros, señora. No, profe, no tiene ninguna pregunta. Bueno, como nosotros lo que el tanque no nos va a almacenar caudal, sino nos va a almacenar volumen en metros cúbicos, pues necesito saber en este intervalo, este caudal es lo que en promedio consume la red desde la 0 hasta la 1. Y este caudal es lo que en promedio la planta produce desde la 0 hasta la 1. Entonces voy a mirar el volumen de la red aquí. Y aquí voy a colocar el volumen de la planta. El volumen pues está dado en metros cúbicos. Entonces, ¿cómo calculo volumen? Pues volumen no es más que caudal, este caudal, por el tiempo. De la 0 a la 1, ¿cuánto es el tiempo? Pues una hora. Una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, de la 0 a la 1, con un caudal promedio de 0,254 metros cúbicos por segundo, la red consumió 914 metros cúbicos. No sé si quieran que les comparta estos porcentajes o los caudales para que ustedes vayan haciendo eso en Excel. ¿Hay alguien que lo esté haciendo en Excel? Definitivamente no les interesa. Sí, ingeniero, lo puede compartir. Sí, ingeniero. Claro que sí. Listo, ahí está compartido los 24 datos. Bueno,
Entonces, ¿cómo se obtuvo este valor? Simplemente este volumen, este caudal multiplicado por 3.600, que es, ¿por qué 3.600? Porque son los segundos que hay en una hora, que es el rango que hay desde 0 hasta la 1. Que si fueran 2 horas, pues se multiplica por los segundos de 2 horas. Lo mismo la planta. La planta va a producir 508 por 3.600. Son 1.828 metros cúbicos. Aquí ya podemos hablar de volumen. Aquí de la 0 a la 1 la red consumió 914 metros cúbicos, pero la planta produjo 1.800. ¿Qué pasó con esa diferencia? Pues se fueron al tanque. Se almacenaron 900 en el tanque. Ahora aquí, en esta hora, perdón, en esta hora entre la 1 y la 2, se consumieron 1.090 y la planta produjo 1.800. Sobraron 800. ¿A dónde fueron? Al tanque. O sea, en este intervalo se sobraron 900, aquí sobraron 800, pues todos van al tanque. Pero por acá, ya miren que a partir de esta hora, ya la red consume más. 2.000 y la planta solo produjo 1.800. ¿Qué pasó con esos 300? Pues que empezaron a salir del tanque. Aquí ya son 900 que salen del tanque, otros 900 que salen del tanque. Si miramos, uno va a decir, pues, que al final, ¿qué va a pasar? Lo que produce la red, lo que consume la red y lo que produce el tanque, pues tienen que ser lo mismo a lo largo de un día para que el equilibrio se alcance. Entonces, la red consumió en las 24 horas 43.000 metros cúbicos, que debe ser igual a lo que consume la planta. O si no, pues el sistema va a colapsar. Porque muy seguramente pues la planta no puede producir más de lo que consume la red, entonces empieza a pasar lo que ya conversamos que pasa, que empieza a haber desabastecimiento, que hay que sectorizar y bueno, que hay que hacer una cantidad de marañas para que el sistema opere. Ahora aquí vamos a calcular algo que llamamos sumatoria del volumen de la red. Y otra columna que se llama sumatoria del volumen de la planta. Entonces, la sumatoria del volumen de la red, pues es el volumen de la red sumando todos los caudales que lleva acumulado. Entonces, en el primero, de la 0 a la 1, 914. Aquí es de la 0 a la 1, o sea, este anterior, más lo que produjo de la 1 a la 2. 2.000. La siguiente es lo que va de la 1, de la 0 hasta las 2, más lo que produjo de la 2 a las 3. 3.000 y así sucesivamente. Hasta que al final, a las 23, entre las 23 y las 24 se produjeron 43.000. Vamos a hacer lo mismo con la planta. Entonces, de la 0 a la 1 y luego en las otras se va sumando sucesivamente lo que llevan acumulados. Entonces, el acumulado, fíjense que al final son lo mismo, 43.891 y 43.891. Ahora, nuestra siguiente columna se llama la diferencia. La diferencia entre las sumatorias. No es más que este menos este. Perdón. Este menos este. Cualquiera de los dos. Bueno, pongamos el mayor menos el menor. Es indiferente. ¿Qué tenemos acá? Que entre la 0 y la 1, la planta produjo 914 metros cúbicos más que lo que consumió la red, ya lo habíamos hablado. Hasta las 2 de la mañana la planta lleva produciendo más, ya no 900, sino 1.600. Es lo que lleva produciendo más. Hasta las 3 produce 2.000 más. Hasta las 4, 2.500. A las 5, 2.700. Ya a las 6 empezó a bajar. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya en ese momento la red empezó a consumir más de lo que estaba produciendo la planta. La red empezó a consumir 609 litros y la planta solo producía 500. Entonces,
ahí ya empezó a dejar de almacenar, ya empezó como el almacenamiento que llevaba empezó a bajar. Entonces ya va en 1600. Aquí, por ejemplo, con respecto a la cero, en lo que lleva acumulado el día, la red ha consumido 182 metros cúbicos más de lo que había producido la planta. Y llega hasta un valor de 4.500. Entonces, a las 6 de la tarde, la red ha consumido 4.500 metros cúbicos más de lo que produjo la planta. Y aquí vuelve y se recupera. A la medianoche, la red otra vez consume lo mismo que consume la planta. Entonces, la pregunta es, con estos datos, ¿cuánto va a ser el volumen del tanque? Entonces, el volumen del tanque, para hallar el volumen del tanque necesitamos dos datos. Uno que es el máximo de esta fila y otro que es el mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de esta fila? ¿Y cuál es el valor mínimo de esa fila? Entonces, yo lo voy a hacer acá, máximo, pero necesito que ustedes me los digan. No le voy a dar enter hasta que ustedes no me digan cuál es el valor máximo de esa fila si están. Si hay alguien ahí en la clase. 2560.32. No, 2743. 2740. 2377. 2560. 2743. Aquí es el máximo, mire. Ajá. Bueno, vamos a darle enter acá. 2743. Bueno, ahora el mínimo. Yo voy a escribir aquí que es igual al mínimo. Alguien que me diga cuál es el mínimo. 0. Pero ¿Todos están de acuerdo con ese cero? 4572. 4570. ¿Está de acuerdo? Nosotros no. ¿Qué opinan? ¿Sí da 4572 como dijo Londi? Yo digo que no. cero o mil. O un negativo, el menos 4389. Menos 4389. ¿Qué opina? Con- ¿Alguien más que quiera opinar? Vamos a darle Menos 4572. menos 4572. Sí, señora. Menos 4572. Menos. No 4572 como dijo Londi, sino menos 4572. Ese es el valor mínimo. Entonces, ahora, el volumen del tanque. Volumen del tanque por compensación, porque eso es lo que estamos buscando aquí, por compensación. Pues va a ser igual al valor máximo menos el mínimo, siempre. No importa cuáles sean los valores. El máximo menos el mínimo. Aquí está la fórmula. El valor máximo menos el mínimo. Alguien que me diga cuánto da eso allá en sus calculadoras. Ingeniero, me perdí en la idea que yo veo que máximo está el número más pequeño y mínimo está el número más grande. O sea, se supone que la diferencia de agua que hubo ahí. ¿Cómo así en que usted ve el la- máximo, el número más pequeño y el mínimo, el número más grande? Yo no sé dónde ve usted. El máximo es el número máximo entre estos. Recuerden que los números negativos son negativos, no se cuentan entre los números más grandes. El máximo es el número positivo más grande de todos estos. 1315,2. 7315. Confirmo, 17.000. 7315. 1315,2. ¿Qué es lo que me confirman? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿El valor máximo El valor. o la resta? El volumen del tanque. Bueno, es que le estoy respondiendo a Edwin, creo que fue el que preguntó que no sabe por qué 2743 es el máximo, ni por qué menos 4572 es el mínimo.
Entonces le voy Porque a el 4000 es negativo. Gracias. Entonces, el número máximo es el número más grande de los positivos. Los negativos no están en los máximos. Entonces, el más grande de los negativos es este, 2743. Y el número mínimo, pues es el número negativo más grande. En este caso es 4572. Ahora estamos hallando que el volumen del tanque es el máximo menos el mínimo. Entonces, ¿cuánto es ahora sí? El volumen del tanque me dijeron que da ¿cuánto? 7315.2. 7000 dijo Dani. ¿Qué opinan los demás? 7315 sin el punto Sí. 2 medio. Sí, exacto. Y eso 7300. Lo que pasa es que uno puede pensar 2000 menos 4000, eso va a dar menos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo digo menos, menos, estoy sumando. Entonces 2000 menos 4000 me da 7000. Entonces el volumen del tanque por compensación da 7315. Entonces vamos a ir nuevamente a Paint a reemplazar ese valor. Entonces ya tenemos por almacenamiento que nos dio 16.630. Y acabamos de Profe, ¿puede calcular. volver a la tabla un momentico? Qué pena con su merced. Sí, señor, ahí está la tabla. Por compensación o por regulación se llama eso. Volumen del tanque por regulación. ¿Qué pasó con la tabla? No, no, es que estaba viendo una cosa acá verificando. Pero ya, Bueno, ya puede entonces pasar. acuérdense de este número, 7315. Entonces vamos a volver acá en nuestra tabla, en nuestro Excel, en nuestro Paint. Tenemos que la capacidad de almacenamiento, la calculamos acá, nos dio 14.000. Y la capacidad de regulación nos dio 7.000 algo. Entonces, vamos a reemplazar acá. En este valor aquí vamos a colocar los dos valores que acabamos de hallar. Entonces, la capacidad de regulación, ¿cuánto fue que nos dio? 7315. 7.315. Gracias. Y la capacidad de almacenamiento es 14.630. ¿De dónde salió ese 14.630? Pues obviamente de este valor que ya habíamos calculado hace un rato. Por consiguiente, el volumen del tanque es el mayor entre esos dos valores. Entonces el volumen del tanque va a ser igual a el mayor en 7.000 y 14.000, pues va a dar 14.630 metros cúbicos. Ese va a ser el volumen del tanque de almacenamiento. Entonces, ese volumen del tanque de almacenamiento no solo me va a almacenar el agua, por eso cuando hablábamos acá en nuestro diagrama de cuál era la hora donde el tanque estaba en el máximo nivel y cuánto estaba en el mínimo, no porque estuviera desocupado, sino que él bajaba o se podía bajar hasta 7.315 metros cúbicos. Era lo mínimo que iba a bajar. De los 14.000 que le caben, va a bajar a 7.000. ¿Qué va a pasar con los otros 7.000? Pues esos van a quedar ahí a la hora que llegó al mínimo nivel, que fue a las 8 de la noche, según este diagrama. A las 8 de la noche el tanque va a quedar con la diferencia entre 14.630 y 7.315. A esa hora va a quedar más o menos con, pues lo mismo, 7.315, que es la diferencia entre estos dos. Y luego empieza a llenarse. Y al otro día baja hasta los 7.000 y se va a llenar. ¿Qué pasa con esos 7.000 que le quedan siempre? Pues esos son los que quedan para contingencia, para un incendio. Porque si se presenta un incendio en el pueblo a las 8 de la noche, todo el mundo está
el tanque debería estar desocupado, está en el mínimo, y si el tanque estaba desocupado, pues se va a prender candela al pueblo, porque no tiene agua. Entonces, ese volumen adicional es el volumen de contingencia, es el volumen que nos permite asegurar que si llega a pasar algo a esa hora, a la hora cuando el tanque estaría en su mínimo nivel, si ese tanque hubiera estado desocupado, pues iba a prender candela a todo el pueblo y no había cómo apagarlo. Pero ahí tendríamos un volumen disponible. ¿Qué es lo que pasa cuando el municipio funciona mal? Pues que el tanque siempre está desocupado, el tanque nunca se llena, entonces corremos el riesgo que la red o que el municipio se prenda, se incendie porque no hay almacenamiento. Miguel levantó la mano, lo escuchamos. Inge, una pregunta. ¿El volumen de contingencia es el mismo para todas las ciudades? No importa si es una ciudad grandísima o la capital, por ejemplo, comparada con un municipio pequeño. No, el volumen de contingencia por allá dice el RAS que es un volumen, es un porcentaje del caudal máximo. O sea, depende de la cantidad de agua que produzca el pueblo. Si el municipio produce 500 litros por segundo, pues es un volumen. Si produce 1000, pues el volumen debería ser mayor. Entonces el volumen de contingencia depende del caudal que se maneje en el municipio, no es constante. Bueno, entonces tenemos que nuestro volumen del tanque va a ser 14.630 metros cúbicos. Y acá pues lo que vamos a hacer es a diseñarlo. Entonces dice que se diseñan 2 tanques. Cada tanque va a ser de 14.630 dividido entre 2 para que cada tanque tenga la mitad. Entonces esto me da 7.315. 7.515 metros cúbicos. Cada tanque de 7.000 metros cúbicos. El volumen del tanque va a ser un alto por un largo por un ancho. Como siempre, pues vamos a tener que suponer la altura. En este caso, pues la altura, ¿cuánto es la altura que hemos escogido? La que hayamos escogido para el tanque de contacto. ¿Cuánto escogimos? 5. 5. 5. Entonces, y aquí hacemos aquí la suposición que el tanque es igual de largo al ancho. ¿Cuánto es? Pues no lo sabemos. Voy a borrar aquí esto. Vamos a calcular el largo y el ancho. Entonces, de acá podemos decir que volumen, perdón, es igual a altura por largo por ancho. Y si el largo igual al ancho, pues va a ser altura por largo al cuadrado. Entonces el largo va a ser la raíz cuadrada del volumen sobre altura. Y pues vamos a reemplazar aquí nuestro volumen por lo que nos dio en este caso, que es 7.315. Por consiguiente, pues nuestro tanque va a tener una dimensión de 7.315 dividido entre 5 da 1.430. Que 1.463. La raíz cuadrada de 1.463 pues da como 40, 30, como 35 metros cuadrados. 38,24 me dio mi ingeniero. 38,24. 38,24 metros. Entonces tenemos que una longitud de 38.24 metros de largo y 38,24 metros de ancho. Obviamente pues van a ser 2 tanques semejantes, 2 tanques iguales a este. Uno al lado del otro. El agua va a entrar a los 2. Cuando tenga que hacer mantenimiento, pues simplemente suspendo uno, le hago mantenimiento y luego pues le hago mantenimiento al otro. Aquí en este diagramita
dibujamos acá pues que la entrada es por arriba, la salida siempre en el tanque de almacenamiento es por abajo, pero el RAS dice además que debe tener una válvula de purga. ¿Para qué sería esta válvula de purga? Para hacerle mantenimiento. Entonces, todo el barro que se me acumule acá, por los días, porque ahí va a llegar algo de mugre, pues yo abro esta válvula y pues voy a sacarlo. ¿A dónde? Pues esto debe salir igual que todas las otras aguas, deben ir a un lecho de secado. Un lecho de secado para hacerle mantenimiento o hacerle limpieza o un tratamiento a esa agua. Hago mantenimiento a un tanque, luego pues suspendo, lo pongo a llenar y le hago mantenimiento al otro. Obviamente no voy a botar el agua que hay en el tanque, pues dejo que él salga la mayor cantidad de agua y cuando le voy a hacer mantenimiento pues simplemente lo cierro, le cierro la entrada y abro la purga para que el agua que quede, que es un remanente muy pequeño, salga. Obviamente aquí deben entrar un personal con una palita para barrer o con un sistema para barrer todo ese barro para que salga hacia pues el lecho de secado o el sitio donde tengan dispuesto enviar ese barro. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Me deja ver ahí los cálculos, por favor? ¿Cuál de todos? La última parte. Aquí está la última parte.